ustedes, de repente algunos se acordarán de mí, yo estuve en la clase de ecología, y tal como les prometí a algunos, también iba a estar en biología. Estoy apoyando la parte de seminarios, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que es de sumo interés, porque casi la mayoría de las profesiones y disciplinas lo vienen utilizando, y que nosotros, para poder utilizar la biología molecular, de lo que estoy hablando ahorita, necesitamos entender las bases moleculares de la herencia. Ustedes ya han escuchado en sus seminarios los diferentes estudios que se hacen para poder saber historia clínica, historia familiar, cuáles son los cromosomas implicados en enfermedades metabólicas, enfermedades hereditarias, cuáles son las implicancias que conlleva el estudio de la genética humana, sobre todo cuando se trata de enfermedades monogénicas, etcétera, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, yo les vengo a mostrar este contenido, por el cual vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. Así que, por favor, traten en lo posible de poner todos sus sentidos, con el fin que podamos, para que no nos podamos perder. Voy a quitarle el sonido. Vamos a hablar un poco sobre el ARN, la síntesis de proteínas, las mutaciones, el gen, código genético, ADN mitocondrial, variación en la expresión de los genes, métodos técnicas del ADN, genoma humano y finalmente aplicaciones. ¿Cómo es que nosotros podemos aplicar todo lo que conocemos respecto al contenido genético molecular? Bien, si ustedes toman una muestra de saliva y esta saliva la someten a un detergente, lo que van a hacer es desnaturalizar lo que hay en ese contenido de saliva. Entonces la saliva lo que contiene, entre otras cosas, son células. Puede contener agentes microbianos. Uno, por ejemplo, uno conocido es el Dermaoeva gingivalis, que es un protozoorio que vive en la saliva. En algunos pacientes, por ejemplo, hay un alto crecimiento de cándida, albicans, y también hay virus, etcétera, ¿no? En Escherichia coli también encontraron una vez. Pero lo más importante es el ADN humano que hay ahí. Entonces, si nosotros sometemos a esta muestra de saliva con detergente, lo que vamos a lograr es desnaturalizar las células y romperlas. Al romper las células, lo que hacemos es desnaturalizar la membrana, se escapa el contenido citoplasmático y finalmente liberamos el núcleo, porque es ahí donde básicamente vamos a encontrar el ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico, correcto. Eso significa ADN. ¿Y ARN qué significará? Ácido ribonucleico. Ambas moléculas las tenemos y ambas transmiten información. Sin embargo, el ADN, digamos, es como todo el libro al cual del cual nosotros somos hechos. O sea, si yo cojo un libro y este libro dice Roberto, todo lo que hay en ese libro eres tú. ¿Okay? Ese es nuestro ADN, tiene un montón de información. Pero vamos a ver que no todo el ADN contiene una región o un marco de lectura que codifica una proteína. No todo el ADN, sino estamos hablando del 1% del ADN solamente. El resto lo consideraban ADN basura, pero no es exactamente ADN basura. Los últimos métodos de secuenciamiento genético han demostrado que este aparente ADN basura en realidad tiene secuencias importantes que regulan la expresión, el apagado de genes, el metabolismo, etc. Entonces estamos frente a una molécula súper compleja y también súper larga, muy grande, fíjense. 3.000 millones de nucleótidos. Si nosotros estiramos el ADN, puede llegar a medir más o menos este tamaño.
Y si es tan largo, ¿cómo es posible que pueda entrar en una célula y todavía mucho más en un núcleo que no podemos ver nosotros? Entonces, para poder responder esa pregunta, necesitamos saber de qué está formado el ADN y quiénes son los responsables de que pueda compactarse tan bien para entrar en un núcleo que no siquiera vemos. Y para esto necesitamos también saber el dogma de la genética molecular. ¿Qué nos dice el dogma? Que todo proceso que convierte el ADN a ARN se llama transcripción. Y lo que convierte el ARN a proteína, traducción. Nosotros podemos también replicar el ADN, es decir, en varias hebras. Y el ADN está en constante replicación. ¿Cuáles son las fases de la célula? Por ejemplo, cuando las células crecen y se dividen clonalmente, estamos hablando de un proceso de mitosis. Pero las células complejas como las que tenemos nosotros pasan por otro proceso más complejo que se llama meiosis. Se llama meiosis. Y la meiosis a su vez se divide en 4 procesos, ¿no? ¿Cuáles son? Anafase, telofase, metafase y Metafase, no. Profase, metafase, anafase y telofase. muchas fases, ¿ok? Y puede dividirse en 1 y en 2. Ahora, estas son claves. Mientras que la célula se divide, los diferentes cromosomas que conforman que contienen nuestras células también van a ir polarizándose. Y en este proceso de polarización ocurren algunos fenómenos que conllevan enfermedades. Pues bien, cuando una célula se empieza a replicar, ocurre la replicación del ADN. Pero también el ARN puede convertirse nuevamente en ADN, ¿ok? A través de un proceso que se llama transcripción reversa. Y la transcripción reversa no la tenemos nosotros, lo tienen otros organismos como los virus, por ejemplo, o los retrovirus. Ejemplo de ellos, el virus de la inmunodeficiencia humana. Ok, pues acá tenemos a los protagonistas de este modelo que ahora se viene utilizando de manera rutinaria en la ciencia de la biología molecular. Watson y Crick fueron los que modelaron el ADN con base a una microfotografía de rayos X, una difracción de rayos X, que, como pueden observar acá, es como un disco. Pero esto, que parece un disco y que en realidad revelaba la estructura del ADN visto desde arriba, necesitaba una interpretación. Y la interpretación era lo que al final dio con el modelo estructural del ADN, la forma helicoidal. Pero aquí hubo pues una mujer que la historia muy pocas veces menciona. Rosalind Franklin también formaba parte del equipo que estaba estudiando el ADN y ella había encontrado también esta estructura. Rosalind Franklin incluso lo había analizado y lo había interpretado, pero ella no era la jefa de su laboratorio, el jefe era este señor, Wilkins. Entonces lo que hizo Rosalind Franklin, para respetar las instancias, le entrega el resultado a Wilkins, y como Wilkins era amigazo de Watson y Crick, se lo pasa a Watson y Crick. Ellos todas las noches lo interpretan, lo analizan y finalmente lo publican, sin que lo pobre Rosalind Franklin lo sepa. Entonces al final el premio Nobel llega a sus manos. Rosalind Franklin continúa sus estudios, postula la formación Z del ADN, sin embargo no reconocen su logro y poco tiempo después se enfermaría de cáncer y muere. Bien, esas son algunas cosas que ocurren en la ciencia. Siempre van a encontrar grupos así que pelean, compugnan por resultados, por prestigio, pero cuando el prestigio, el interés personal está por encima de la ciencia, entonces se acaba la ética profesional, ¿ok? Ustedes van a ser médicos y eso significa que siempre van a tener que cultivar la ética para poder alcanzar sus logros, si no, no lo van a poder hacer bien. Esta figura muestra algunas propiedades del ADN. El ADN como molécula tiene propiedades y de acuerdo a esas propiedades es que nos hemos valido para poder trabajar y hacer
los trabajos en biotecnología que se conocen. Por ejemplo, esto que parece una escalera, bueno, traté de dibujar el ADN, pero no me salió tan bien. Es como una escalera, ¿ya? Primero, el ADN está así, pero si nosotros sometemos al ADN con calor, el ADN va a experimentar una desnaturalización. Es decir, se va a separar sus dos hebras, se van a romper, y las estructuras que se rompen aquí se llaman puentes de hidrógeno. ¿Okay? Entonces cuando el ADN se somete a calor, los puentes de hidrógeno se rompen y es así como el ADN se separa en dos. Pero si nosotros lo sometemos a frío, el ADN puede volver a su estructura original y eso se llama renaturalización. Es decir, el ADN puede desnaturalizarse y también puede renaturalizarse. ¿Okay? Es una propiedad del ADN. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos encontrar una mutación puntual relacionada a una enfermedad, podríamos valernos de este método para encontrar esa mutación. ¿Okay? Porque si hibridamos un ADN normal y un ADN patogénico, no va a encajar perfectamente y donde encuentren la mutación va a generar una estructura que puede ser identificable. Bien, ¿cómo es el ADN? ¿Qué otras propiedades tiene? Por ejemplo, esta estructura en forma de alfa hélice tiene que romperse a través de unas enzimas que rompen la estructura para que el ADN se pueda replicar. Entonces, estas enzimas se llaman helicasas. ¿Okay? Se llaman helicasas. ¿Qué más podemos encontrar en la estructura del ADN? Cuando el ADN se abre, puede generar dos hebras nacientes a partir de una hebra precursora. Esta sería la hebra madre y al abrirse y empezar a sintetizar las hebras complementarias, estas dos hebras se llamarían las hebras hijas. Por lo tanto, si se fijan acá, esta hebra del ADN precursor forma parte parcial de una de las hijas y esta hebra forma parte de la segunda hija. Y eso significa que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Qué significa semiconservativa? Que la mitad de las hebras del ADN precursor están en las dos hebras hijas. ¿Okay? Eso se llama replicación semiconservativa, que es una propiedad también del ADN. Bien, en el medio ambiente o en el medio donde empieza la replicación del ADN, existen los nucleótidos que se van a ir incorporando para formar la hebra naciente. Y una vez que se termina de sintetizar, ya tenemos dos hebras. Esto ocurre cuando una célula empieza a dividirse por mitosis. ¿Okay? Pero el ADN, si nosotros escarbamos un poquito más, vamos a encontrar que está formado por bases. ¿Okay? Recuerden que les hablé del libro de la vida, que es el ADN. Pues todas esas letritas que forman ese libro solo son 4. A, C, G y T. Adenina, citosina, timina. Adenina, guanina, citosina y timina. Pero acá encuentran una quinta base. ¿A quién pertenecerá? Al ARN. Por lo tanto, la diferencia entre el ADN y el ARN, una de las diferencias, es que el ARN tiene uracilo, mientras que el ADN tiene timina. ¿Okay? Timina. Esa es una de las diferencias entre ADN y ARN. La adenina y la guanina forman las bases úricas y la timina y el uracilo las bases pirimídicas. ¿Ok? También contiene azúcares. ¿Qué azúcares contendrá? Si es ADN contiene desoxirribosa y si es ARN contiene ribosa. Esa es otra diferencia entre ARN y ARN, el azúcar. ¿Okay? También contiene el grupo fosfato. Acá lo pueden ver en su estructura, química. Como ven, es una pentosa. ¿Okay? Este azúcar es una pentosa. Y el fosfato, pues, el fosfato, que es justamente el que permite la unión entre una base y la otra. Así es como se van uniendo las bases. Adenina se une ¿con quién? ¿Con quién se casa la adenina? Con la timina, ¿no es cierto? ¿Y la guanina con quién se casa? Con la citosina. Entonces hacen pareja. Y
los enlaces o los grupos fosfatos son los encargados de hacer esta unión. Y también son los encargados de conferir al ADN una carga negativa. Por eso que el ADN es una molécula con carga negativa. ¿Okay? Acá les muestro en global cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN para que lo chequeen en su casa. Acá hay otras diferencias más. Por ejemplo, si hablamos de tamaño, ¿quién es más grande, el ARN o el ADN? El ADN es mucho más grande. Nosotros, por ejemplo, a partir de un marco de lectura que codifica un gen, se produce también un ARN mensajero. Es uno de los dogmas de la biología molecular. A partir del ADN se genera ARN. El ARN mensajero. ¿Qué cosa será el ARN mensajero? Una molécula de cadena simple que tiene la información de un gen. ¿Okay? Ese es un ARN mensajero. Bien, continuando con la explicación, acá vemos el grupo fosfato. Vemos el grupo fosfato. La base nitrogenada, el azúcar, que forman parte de un nucleótido. ¿Okay? Que forman parte de un nucleótido. Si tiene 3 grupos fosfatos, es parte de un nucleótido. Se llama, en este caso, como es adenina, se llama deoxiadenosina trifosfato o deoxi-ATP. También podemos encontrar estas estructuras digamos, modeladas en tridimensional para confundirnos un poco la vida, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer mucho caso porque no estamos en una clase de bioquímica. Tenemos acá, por ejemplo, más atrás, a ver dónde está. Acá. Esto vendría a ser el mapa de un gen. Un gen en el ADN tiene estas características. Una región 5', otra región 3'. Una región que codifica, que es esta de acá, y una región que no codifica nada. Esa región que no codifica nada se le llama intrón. ¿Okay? La región que no codifica nada se llama intrón, y la región que codifica se llama exón. Acuérdense, intrón viene de intruso. Entonces el intruso tiene que salir de ahí. Y eso es lo que va a ayudar un proceso que se conoce como empalme o splicing. ¿Okay? Otra característica de un ARN mensajero es que también presenta acá una capucha y una cola de polímero. Pero en el mapa de un gen encontramos una región reguladora. Es una región donde se va a posar la ADN polimerasa para iniciar, la ARN polimerasa en el caso del mensajero, para iniciar la transcripción de ese gen. No sé si todos están en la onda o hay alguien que está confundido por ahí. ¿Sí? ¿Todos estamos bien? Si hay alguna pregunta, por favor levanten la mano y están en toda la libertad de preguntar. Bien, entonces como les mencionaba, el splicing vendría a ser un proceso por el cual se remueven los intrones y nos quedamos con los exones. Y este proceso ayuda a que el gen que está dentro del ADN genómico o el mensajero que ha sido transcripto pueda producir al final una proteína normal. Si ocurre un problema con el splicing, ocurre una proteína digamos degenerada que podría generar una enfermedad. Bien, entonces tenemos acá el ADN. El ADN transcribe un ARN mensajero, y el ARN mensajero a través del ribosoma citoplásmico va generando la proteína. Entonces hay diferentes protagonistas durante este proceso. El proceso por el cual el ADN se transforma o transcribe un ARN mensajero se llama, ¿cómo se llama? Transcripción. Y el producto de la transcripción vendría a ser un transcripto primario. El transcripto primario pasa por un proceso de splicing y se convierte en transcripto maduro o ARN mensajero maduro. Bueno, el ARN mensajero está flotando por ahí y necesita, ¿y ahora qué se necesita? Si ya tenemos el ARN mensajero que está flotando por ahí y que tiene información para un gen, ¿qué siguiente paso vendrá? Vendrá la traducción. Necesitamos traducir lo que ha sido transcrito, hay que traducirlo a una proteína. Y en este caso, esta sería la proteína.
que tiene toda la información que nos da el transcripto primario. El proceso por el cual el transcripto primario produce una proteína se llama traducción. ¿Ok? Traducción. Muy bien. Pero para que haya traducción necesitamos que haya un ARN de transferencia. Este es un ARN de transferencia que es la molécula encargada de llevar un aminoácido a esta cadena polipeptídica naciente. ¿Ok? Entonces, cuando un gen tiene la información de una proteína, por ejemplo la insulina, necesita que un ARN de transferencia vaya produciendo, construyendo esa proteína. Es como si el ARN mensajero fuera un ingeniero y el ARN de transferencia fuera el albañil. Entonces el ingeniero le dice al albañil: oye, construyeme esa pared. Agarra ese ladrillos y vas armando. Oye, ese ladrillo no, ese de ahí. Ya. Entonces le va dirigiendo y el albañil, el ARN de transferencia, va produciendo la pared, o sea, la proteína. Y al final, cuando ya cumplió su función, el albañil se va, feliz y contento, y viene otro, y así sucesivamente, hasta que se forma toda la cadena polipeptídica, y en este caso la proteína, que va a cumplir una función importante. Visto como un esquema, más o menos se puede apreciar así. Si nosotros esto lo vemos en gráfico, podemos verlo así, más o menos. A ver. Bueno, ya lo sacaron. ¿Qué se va a hacer? Estoy acomodando. Bueno, entonces tenemos acá un videíto que más o menos nos va a explicar cómo se produce este proceso. Entonces, a ver, tenemos acá el ARN de transferencia, tenemos acá algunas proteínas que forman parte de este proceso. El ARN mensajero, que tiene esta característica, va a servir para generar una proteína importante. Entonces, este ARN mensajero tiene una colita que se llama colita de poli-A, que es una cola formada por varios nucleótidos de adenina, y también tiene una capucha. Parece un espermatozoide, ¿no? Pero no, es un ARN mensajero con su capucha. Y acá tenemos una pequeña subunidad del ARN del enzima de la ARN polimerasa. Y acá el ARN de transferencia. Entonces, cuando empieza el proceso de traducción, el ARN de transferencia tiene un anticodón. El anticodón se une al codón de inicio de la transcripción, de la traducción, perdón, y empieza a sintetizar o añadir los aminoácidos. El primer codón de inicio es AUG, que es la metionina. Luego viene la subunidad mayor del ARN y empieza a traducir la proteína naciente. Viene el siguiente ARN de transferencia, se pega donde debe pegarse porque es un ARN de transferencia que tiene información del anticodón UUU, que en este caso sería AAA, y el péptido. Y así se va formando, así se van uniendo los aminoácidos uno a uno. Se dan cuenta que el ARN de transferencia se pega específicamente a un triplete de nucleótidos. Ese triplete de nucleótidos se llama codón. Y el ARN de transferencia tiene un anticodón. Gracias a eso se va generando la cadena polipeptídica hasta generar la proteína deseada. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si en el camino acá hubiese un codón de detención? O sea, un codón de culminación como este, ¿no? El UAG. Ya termina de traducirse la proteína y simplemente se libera. Pero si este codón de terminación se encontrara en una parte intermedia del gen, se produciría una proteína parcial o total. Parcial. Y esto ocurre en algunas enfermedades. Generalmente,
cuando se produce la replicación del ADN, se copian las hebras tal cual como debe ser, pero ocurren a veces errores. Los errores, estos errores que suceden, generan mutaciones. Y por ejemplo, un codón de terminación, como es el TGA, por ejemplo, es un codón de terminación, puede aparecer en la mitad de un gen y hacer que la síntesis de la proteína termine muy prontamente, muy prematuramente. Y eso hace que la proteína ya no se vuelva funcional, lo que genera que el paciente manifieste una enfermedad. Eso, por ejemplo, es una enfermedad monogénica porque está relacionado a un solo gen, debido a una mutación. ¿Ok? Pregunta de examen. Bien. Para poder entender un poco sobre el código genético, necesitamos entonces saber qué cosa traduce cada codón, ¿no? ¿Qué cosa traduce cada codón? Codón, por si acaso no dije condón. Codón. Cada codón está formado por un triplete de nucleótidos. Fíjense, lo que vemos acá son aminoácidos, ¿ok? Aminoácidos. Una cosa son aminoácidos, otra cosa son nucleótidos. Los nucleótidos son componentes del ácido nucleico, pero los aminoácidos son componentes de las proteínas. ¿Cuántos aminoácidos esenciales tenemos? 20, amigos. Muy bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, en este grupo de codones ocurriese una mutación? Si ocurre una mutación a nivel de la tercera posición del codón, generalmente son mutaciones silenciosas, porque no producen un cambio de aminoácido. Pero si ustedes se fijan acá, entre este codón y este codón, acá tenemos una CUU y acá tenemos una AUU. Si nosotros cambiamos en la tercera posición el aminoácido, perdón, el nucleótido, este CUU ya no codificaría una leucina, codificaría una isoleucina, un aminoácido diferente. Eso ya no es una mutación silenciosa, es una mutación que genera un cambio de un aminoácido por otro y por lo tanto tiene una repercusión importante en la manifestación de una enfermedad. ¿Ok? Muchas de las enfermedades que conocemos, monogénicas, metabólicas, se generan por un cambio que ocurre en la primera o segunda posición del codón. En cambio, los cambios que ocurren en la tercera posición son cambios silenciosos y eso no genera cambios en los aminoácidos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces los aminoácidos esenciales son importantes porque van a permitir el desarrollo de las personas. Por eso que yo a veces pregunto, ¿quiénes son vegetarianos? ¿Quiénes son veganos? ¿No? Y seguramente hay muchos niños, jóvenes como ustedes, que optan por un tipo de nutrición. Sin embargo, nosotros somos, ¿qué somos? Dentro de la escala dentro de la cadena trófica. Somos consumidores de segundo orden. Y por lo tanto, comemos carne. Y también comemos vegetales. Bueno, algunos comen insectos y esas cosas. Comemos de todo, ¿ok? Todo lo que se mueva. ¿Qué somos entonces? Somos come todo. Somos carnívoros, herbívoros, somos omnívoros. ¿Ok? Gracias a esa característica que nosotros tenemos, podemos aprovechar estos aminoácidos esenciales que están en derivados de animales. Por eso necesitamos comer carne, de pollo, pescado, carne roja, etc., para aprovechar los aminoácidos esenciales. Bueno, asimismo, acá les muestro otra diapositiva. Existen algunas propiedades del código genético. El código genético se caracteriza porque es universal. Significa que se aplica a todas
formas vivientes que conocemos. También se caracteriza porque es degenerado. Y ahora se me dirán, pero ¿por qué degenerado? Yo conozco a un amigo que es degenerado y no es un código genético. El código genético es degenerado por lo que yo les mostré. En la tercera posición del codón puede cambiar por cualquier nucleótido. ¿Y el cambio de aminoácido? ¿Hay o no cambio de aminoácido cuando hay cambio en la tercera posición del codón? ¿Hay o no? No hay cambio. ¿Están en sintonía conmigo? Creo que no. Porque puede ser pregunta de examen. También tenemos que es lineal, se lee tal cual está, desde un punto de vista 5', 3'. Es específico, porque la adenina se junta con la timina y la guanina con la citosina. Está formado por tripletes, eso que es un codón. Y siempre el codón de inicio de la transcripción es la metionina, el AUG, que codifica una metionina. AUG, acuérdense, es el codón de inicio. Todos los seres vivos lo tienen, pero en el ADN mitocondrial sí cambia esta regla. Y los codones de terminación son estos. Por ejemplo, si yo en el examen les pongo un G, presenta un codón de terminación en la mitad, o simplemente les pongo uno de estos. ¿Qué pasará con la proteína? ¿Se sintetiza o no? Se sintetiza parcialmente. Eso podría generar una enfermedad. ¿Okay? Es variable, es estable y también puede ser descifrada. ¿Okay? Pero cuando hablamos de mutación, entonces estamos hablando de un cambio genético que se presenta en seres humanos y también en otros organismos. ¿Cómo se produce una mutación? Eso ya les expliqué. ¿Okay? Hay un error en la traducción. Pero también hay tasas de mutación. En humanos, las tasas de mutación son muy raras. Muy raras. Porque nuestra enzima, la ADN polimerasa, que permite la replicación del ADN, tiene una actividad de corrección de lectura. ¿Qué significa actividad de corrección de lectura? Por ejemplo, hace años apareció en el peruano un logo que no era su logo. No era el logo de la OMPE. El logo de la OMPE aparece una mano que está metiendo un papel en el AMPE. Y en el peruano salió un dedo medio metiéndolo en un trasero, algo así. ¿Así fue o no? La cosa es que ahí hubo un error, porque todo periódico tiene un corrector. Y ese corrector tal vez esa noche estuvo muy cansado y se le pasó. ¿Okay? Se le pasó. Porque, bueno, estaba buscando un logo para publicar y encontró uno que tenía buena resolución y no se dio cuenta que era el logo de un caricaturista. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ocurrió una mutación periodística. Una mutación periodística. Lo mismo sucede en la naturaleza. ¿Podemos generar mutaciones? Sí podemos. Pero hay elementos que generan mutaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Qué elemento ocasionará una mutación en el ADN? ¿Perdón? Elemento radiactivo, correcto. ¿Otro? Fármacos teratogénicos, ¿no? Por ejemplo, un fármaco que sea teratogénico, que ya no se usa. Que antes lo usaban las mujeres embarazadas para poder estar mejor, ¿no? Para poder calmar los síntomas del embarazo. ¿Perdón? Alanina no, alano. ¿Perdón? Eso. Espérate, yo te reconozco a ti. Uy, no. A ver, vamos a... Yo todavía me acuerdo de mis sonidos. A ver, ¿cuáles son? Talidomida. Correcto. Es un fármaco que se utilizaba para calmar los síntomas del embarazo. ¿Ok? Pero ahora ya está contraindicado porque se sabe que es teratogénico. ¿Qué significa que sea teratogénico? ¿Qué significa que sea teratogénico? Causa daño. Que causa daño, pero sobre todo una mutación genética o puede producir
una muerte del feto, ¿ok? Entonces toda aquella información o aquella información que se genera adentro, que puede ser modificado por un agente externo, genera una mutación. Las mutaciones pueden ser recientes o preexistentes. Las mutaciones dominantes, hay mutaciones que sí son dominantes, no siempre tienen el 100% de penetrancia. Así que algunas no se llegan a expresar. Pero hay algunas mutaciones que son dominantes y se expresan aún así en estado heterocigoto. Por ejemplo, tenemos la hemofilia. ¿Cuánta de penetrancia tiene la hemofilia en población femenina? ¿Cuánta de penetrancia tendrá la hemofilia en población femenina? ¿Qué era la penetrancia? ¿Se acuerdan? La penetrancia es aquella propiedad por la cual el gen se puede manifestar. ¿Ok? ¿La hemofilia se manifiesta en mujeres? ¿Qué es la mujer? Portadora, correcto. Entonces, el hombre es el que manifiesta al final la enfermedad. ¿Cómo se determina entonces la mutación? Si puede ser espontánea, debido a mecanismos normales de la duplicación, o puede ser por mutagénicos, que pueden ser físicos, ya lo dijimos, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes, químicos, la talidomida, biológicos, por ejemplo, algún agente que genere mutaciones en la persona, un agente infeccioso. Un virus. ¿Cuál podría ser? Como el sífilis. Hay un virus, por ejemplo, que infecta a las mujeres y que produce cáncer de útero. Ay, papiloma humano. Virus de papiloma, ¿ok? Entonces tiene características mutagénicas. Y bueno, estos factores pueden disminuir debido al carácter recesivo de las mutaciones o a la tasa de muerte temprana que se asocia a muchas enfermedades hereditarias. Entonces vamos a observar que algunas mutaciones tienen características. Por ejemplo, pueden aparecer espontáneamente, pueden cambiar el marco de lectura de un gen y producir otros péptidos alterados, etc. Dentro de la frecuencia de las mutaciones, algunas de estas mutaciones están relacionadas a estas enfermedades. Por ejemplo, la condroplasia, la aniridia, el retinoblastoma, osteogénesis imperfecta, etc. Todas estas enfermedades se caracterizan por la presencia de mutaciones o una frecuencia de mutación. Y los mutantes que se generan por millones de gametos son estos. ¿Cuál de todas estas enfermedades requerirá una mayor cantidad de mutantes? En neurofibromatosis. En cambio, si hay pocos mutantes, por ejemplo, síndrome de von Hippel-Lindau o distrofia muscular de Duchenne, son diferentes manifestaciones de enfermedades producidas por mutaciones, pero van a depender de la cantidad de gametos que se produzcan y la frecuencia de mutación que hay. ¿Cuáles son los factores que afectan la frecuencia de las mutaciones? Por ejemplo, el tamaño del gen. Mientras más grande sea un gen, la frecuencia de mutación va a disminuir. La secuencia de los nucleótidos, por ejemplo, el X frágil, que es una porción pequeña del cromosoma y que al final pues, va a generar una repetición de citosina, guanina, guanina, que va a ir repitiéndose con mayor frecuencia en población afectada. Entonces, la frecuencia de las repeticiones que son patogénicas sí están relacionadas con la manifestación de la enfermedad. O pueden ser por modificaciones químicas espontáneas como hemoglobina A o S. Tenemos acá, por ejemplo, esta secuencia de codones y el aminoácido implicado. Y en este caso vemos que en la posición 6 de la HBS, por ejemplo, tiene valina en lugar de glutamina, de ácido glutámico. Entonces, en esta posición, que es normal,
codifica un ácido glutámico, pero en esta posición codifica una valina. ¿Dónde ocurrió la mutación acá? ¿En la primera o en la segunda posición de codón? En la segunda posición. Bueno, las mutaciones se clasifican respecto a sus mecanismos de producción en sustituciones o transversiones, cuando son puntuales, o adiciones o deleciones, cuando rompen el marco de lectura. Por ejemplo, si son transiciones o transversiones, pueden haber cambios de purina por otra purina, o una pirimidina por otra pirimidina. Pero cuando son transversiones, los cambios son de una purina por una pirimidina y viceversa. Cuando son adiciones, significa que se inserta un nucleótido adicional y eso puede correr el marco de lectura de un gen y se puede producir espontáneamente un codón de terminación. Entonces hay adiciones o deleciones. Un ejemplo de una mutación que es por adición es la mutación CCR5 delta 32. El CCR5 delta 32 se caracteriza por ser una mutación por deleción, no por adición, sino por deleción. Aquí se perdieron 32 nucleótidos en un gen que codifica una quimiosina. Una quimiosina es una molécula que actúa en la comunicación entre una célula y la otra, quimiotaxis, etc. Y respuestas inmunológicas. Entonces hay una población humana que ha perdido 32 nucleótidos, mutación por deleción. Esta mutación CCR5 delta 32 confiere a la población, cuando son homocigotes, a presentar resistencia frente a la infección por VIH. Esa es una característica. La mutación CCR5 delta 32. Hay otras, de acuerdo a su expresión, que las mutaciones pueden ser letales. Algunas mutaciones que generan incompatibilidad con la vida se caracterizan porque son letales. Otras que pueden generar malformaciones, pero que pueden hacer que el individuo siga sobreviviendo. Otras que son condicionales, por ejemplo, por exposición a fármacos. Hay fármacos que son mutagénicos, como que ya se mencionó. Hay otros fármacos, mejor dicho, hay otros hábitos que generan mutaciones. Por ejemplo, el hábito de fumar genera mutaciones a nivel de laringe, a nivel de esófago, a nivel de pulmones, generan mutaciones. Muchas de estas mutaciones se expresan y otras no. Hay mutaciones somáticas y hay mutaciones genéticas que involucran gametos. Respecto al efecto que producen, algunas son positivas y otras son negativas. Cuando son positivas, están más relacionadas a la adaptación. ¿Okay? Por ejemplo, yo el año pasado les mencioné que había una población de tibetanos que presentaban mutaciones que les permitían a ellos producir una buena cantidad de beta-globina y sobrevivir a condiciones de hipoxia. Es una mutación favorable porque los tibetanos pueden vivir bajo esas condiciones. Si nosotros nos vamos para allá, nos da un soroche de la patada y nos morimos. Y negativo, si por ejemplo estas mutaciones nos generan padecimientos hereditarios. Algunas mutaciones que producen retinoblastoma, otras que producen autismo, otras como el X frágil, por ejemplo, que son repeticiones, etc. Son mutaciones negativas. Y neutras. Un ejemplo de mutación neutra son los cambios silenciosos, por ejemplo. No producen ningún tipo de cambios. Pero también hay mutágenos. Hay físicos, químicos y biológicos. Ya hemos mencionado todos estos, ¿ok? Así que los que fuman, por ejemplo, ya quítense ese hábito, por favor. Porque no solamente se hacen daño a sí mismos, sino también daño a los que lo rodean. Los fumadores pasivos tienen más daño, más exposición a mutaciones que aquellos que fuman generalmente. ¿Ok? Algunas propiedades de los genes. Por ejemplo, capacidad de dirigir la formación de una réplica exacta de sí mismo. Un gen puede tener muchas copias del mismo en varias cantidades y eso ayuda a que haya una gran expresión de la proteína. Pueden mutar, ya hemos visto que sí, pueden hacerlo, y pueden ser capaces de dirigir la formación de enzimas u otras proteínas.
¿ok? Por ejemplo, si tenemos la ADN polimerasa que permite la replicación del ADN, la ADN polimerasa también se produce a partir de un gen. Entonces hay genes que regulan la expresión de ADN polimerasa y otros genes. Bueno, entramos a una parte un poco compleja que se llama operón. Los genes generalmente son como los interruptores, como los focos. ¿Okay? Ustedes han visto que yo he tenido que apagar estos focos para que puedan visualizar bien las diapositivas. Porque yo me dirigí hacia este interruptor. Imaginemos que los focos sean genes. ¿Okay? Ahorita ustedes están bien en luminosidad o quieren que prenda todo. Está bien. Estamos bien, ¿no? Imaginemos que este sea el cuerpo humano y así como están los focos, en el cuerpo humano se están expresando así los genes de una manera óptima, ¿ok? Estamos cómodos, ¿ok? Estamos cómodos con esta luz. Pero ¿qué pasaría si yo apago todo? O si yo prendo todo, No. ¿cierto? Algunos se emocionan. Bueno, sí. La gente es como, por favor, sin emocionarte. ¿Ok? Tranquilo, Torres. Entonces ya no es lo mismo. Pues bien, en las personas, los genes tienen esa característica, se encienden y se apagan. Y por ejemplo, aquellas proteínas que apagan un gen se llaman proteínas represoras. Y aquellas proteínas que permiten encender un gen se llaman proteínas activadoras. Entonces, acá en este modelo de los genes, hay proteínas que permiten apagar un gen Es que nunca he dejado y hay otras proteínas que las activan. no me salen. Por eso. También existen proteínas que reprimen al represor y el gen siempre se está sintetizando. Por ejemplo, hay genes que tienen una expresión de todo el tiempo. Todo el tiempo se están expresando, todo el tiempo. Son genes constitutivos, ¿okay? Así se les llama, genes constitutivos. Todo el tiempo se expresan. Si llegan a apagarse esos genes, ocurren enfermedades. ¿Cuándo se podría apagar un gen constitutivo? Ya les mencioné que hay una proteína represora que se encarga de apagar un gen. Si un gen constitutivo se está expresando todo el tiempo, ¿qué ocurre con esa proteína represora? ¿Está funcionando? No está funcionando. Alguien está bloqueando esa proteína represora, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Y qué sucedería si un gen constitutivo deja de expresarse? Correcto, porque la proteína represora está funcionando. Entonces, si hay una función de la proteína represora, es porque el que reprime a la proteína represora ha mutado por una mutación espontánea y ha generado que un gen deje de producirse. Al dejar de producirse ese gen, ocurre una enfermedad. ¿Ok? Entonces, ese es el modelo del operón. Existen genes estructurales, genes reguladores, existen regiones promotoras que activan la transcripción, etcétera, etcétera. ¿Se entendió esa parte? ¿No? A ver, voy a mostrarlo en este esquema, ojalá que todavía esté vigente. ¿Hace cuánto tiempo supe verte, profe? Recién está. Es 112 de partidos. Son 112. Con fe llega a 90 ya. Con fe. Sí. Y exagerando. ¿Qué hora es? Son las 7:21. Oye, no está prendido esto. ¿Cómo así está? No quiero mal. La pulsa está, entiende. Está grabando la huevada. ¿Tú quieres tirar, Juan? ¿No? También quieres tirar. Llega bien. Acá tenemos el modelo del operón. Tenemos acá una ARN polimerasa que se ha posado sobre un codón inicio y empieza a producir un transcripto o un ARN mensajero. Este ARN mensajero codifica 3 genes: el gen LAC, P, LAC-O y LAC-Z. Tenemos también un gen que produce el gen LAC-I. Estos codifican proteínas que se van a posar en cada uno de los genes para activar su transcripción. Producción de represores. ¿Okay? Entonces vemos acá la ARN polimerasa
¿Y qué ha sucedido con la RNA polimerasa? ¿Ha podido codificar, ha podido producir o sintetizar el gen LACP o LACO? ¿Ha podido? ¿Ustedes se dieron cuenta? Por ejemplo, que una de estas proteínas se pegó a esta región. Entonces, viene la RNA polimerasa, perdón, era por acá. Era por acá. Bien. Entonces, fíjense, este gen empieza a codificar unas proteínas. Acá están estas proteínas, acá están los genes. ¿Ok? Entonces, estas proteínas van a encontrar una región y se van a pegar acá, justo acá. Luego viene una RNA polimerasa. ¿Y qué pasó con la RNA polimerasa? ¿Pudo hacer su acción? ¿Pudo sintetizar el transcripto primario? ¿Vieron que rebotó porque se pegó acá y se fue? Este sitio estaba ocupado por esta proteína. ¿Qué función cumpliría esta proteína? Si evita que la RNA polimerasa transcriba este gen, ¿qué función cumplirá esta proteína? Es una proteína represora, ¿correcto? Luego viene acá un sustrato de esta enzima y empieza a competir. Al competir con este sustrato, la enzima se va y queda libre nuevamente el gen, viene la RNA polimerasa y empieza a transcribir nuevamente los transcriptos que codifican el LACP y el LACO, LACZ, LACY y LACA, que son genes que codifican diferentes enzimas. Es decir, en presencia de un competidor, la proteína represora deja de funcionar y viene la RNA polimerasa a seguir sintetizando los genes de manera normal. Este vendría a ser un modelo de operón. Bien, vamos a ver cómo se expresan los genes en diferentes variaciones. Habíamos dicho que la penetrancia es la capacidad del gen para alcanzar una expresión. Si el gen tiene suficiente penetrancia, basta que la persona sea heterocigote para manifestar la enfermedad. Pero puede presentar penetrancia reducida. Por ejemplo, algunos individuos que tienen ese genotipo no expresan el carácter. Por ejemplo, el retinoblastoma de gen RB1. Este es un ejemplo, ¿no? Vemos acá una persona que tiene unas manos muy peculiares, ¿no? ¿Por qué se caracterizan estas manos? Porque tiene una malformación. ¿Cuál será? Tiene varios dedos, ¿no? Algunos se dieron el trabajo de contarlos. ¿Cómo se llama eso? Polidactilia. Entonces, si examinamos a 42 personas que tienen un alelo para polidactilia y observamos que 38 de ellas presentan polidactilia, la penetrancia de ese alelo sería de 38 sobre 42, o sea 0.90, o sea 90%. ¿Ok? Entonces, ¿podemos nosotros medir la penetrancia de un gen? Por supuesto. ¿Qué necesitamos? Una población de individuos. Si estos individuos tienen el alelo responsable de la polidactilia, no todos expresan, simplemente hacemos una determinación de porcentaje de lo que lo expresan y así determinamos la penetrancia. ¿Ok? Así que si en el examen les viene una pregunta así, ya saben cómo responder. Otra característica de los genes acá vemos el retinoblastoma. Paciente con retinoblastoma unilateral, solamente tiene un ojo con esta característica y acá vemos la región donde ocurrió la lesión en el retinoblastoma. Otro es la expresividad, es decir, una gama de fenotipos que proceden de un determinado genotipo. Variación de manifestaciones clínicas, tipo y severidad de trastornos genéticos entre individuos afectados incluso dentro de la misma familia. Ejemplos. Tenemos acá casos de neurofibromatosis tipo 1. Ambos casos son neurofibromatosis, pero ¿hay diferencias? ¿Hay diferencias en las manifestaciones clínicas? ¿Hay? Por ejemplo, llegan dos pacientes y ustedes los revisan. Ahí está acá de la camisa, vamos a ver la espalda. Y observan
que un paciente tiene aquí una serie de forúnculos, mientras que otro tiene manchas café con leche. Estos forúnculos, que no son otra cosa que neurofibromas cutáneos, son una parte de la expresividad del gen. El gen se ha manifestado de manera mayor aquí en esta forma, pero acá se ha manifestado de otra, a través de manchas color café. Son diferentes formas de expresividad del mismo gen en una misma enfermedad. Nuevamente, la polidactilia, que también se expresa de manera distinta. Algunos individuos tienen una mayor penetrancia en la polidactilia. Acá vemos una campodactilia. Y acá vemos pedigrí. Acá, por ejemplo, vemos albinos, ¿no? Los llaman los hijos del sol, a los albinos. Hay algunos albinos que son pigmentados y otros que no. Por el tipo de expresividad del gen, en algunos se manifiesta más que en otros. ¿Okay? Si por ejemplo una persona colorada, rubia, se casa con un moreno casi azul, ¿cómo nacerán los hijos? ¿Qué gen tendrá más expresión ahí? Puede ser del moreno, ¿verdad? Puede ser también de la persona colorada, de cabello rubio. Esto, por ejemplo, le pasó a un hermano mío. Un hermano que es más trigueño que yo, ya se imaginarán cuán trigueño es él. Se casó con una mujer colorada, rubia. Y sus hijos no nacieron ni tan colorados, pero tampoco tan trigueños, con cabello rubio. Y una vez él estaba saliendo del supermercado de la mano con su hijita, mi sobrina Fátima, y lo detienen. Oiga, señor, ¿a dónde va? ¿A mí me hablas? Sí, ¿a dónde va? Voy a mi carro, ¿por qué? ¿A dónde va con la niña? La niña es mi hija. Ah, sí. Y de pronto apareció su señora, pues. ¿Qué pasa, amorcito? Nada, ¿qué me deja pasar? Pero no todos entendemos la expresividad del gen. Una vez se explicaba en ese momento, el señor de seguridad está cumpliendo su función. Pero esas cosas suceden. Entonces recordemos, penetrancia incompleta y expresividad variable son el resultado de la influencia de otros genes y factores ambientales. ¿Ya se cansaron? Ok. Entonces podemos concluir la clase. No. Total, no se dicen que se cansaron. ¿Qué no se entiende ustedes? Estamos solteros. Miren, vamos a tratar de agilizar un poco. Yo sé que ustedes han estado todo el día trabajando, estudiando acá en la universidad. Yo también, yo he estado acá en la mañana y he tenido que regresar. ¿Qué son genes pleiotrópicos? Pero me pagan. ¿Ustedes también les pagan? No. ¿Quieren? ¿Les pagan sus estudios? Bueno, sí. Ahora, si ustedes no estudian, serían unos estafadores, ¿sí o no? Bueno. Si yo no trabajo, sería un estafador. Y si ustedes no estudian, también serían estafadores padres. ¿Okay? Bueno, genes pleiotrópicos. ¿Qué son los genes pleiotrópicos? Aquellos que tienen genotipos múltiples. ¿Okay? Un gen puede producir diferentes efectos. Por ejemplo, el síndrome de Marfan es un solo gen, pero produce diferentes manifestaciones. Por ejemplo, patología en los ojos, en el esqueleto y en el sistema cardiovascular. La fibrosis quística, que también corresponde a una mutación, pero puede afectar glándulas sudoríparas, pulmones y páncreas. ¿Ok? Acá tenemos el síndrome de Marfan, con sus características. La característica de este síndrome son las extremidades largas, como pueden apreciar aquí. Manos grandes, ¿no? Muy grandes. Tienen problemas incluso de flexibilidad, ¿no? Dice que parece un compañero. No lo miren mucho, no lo miren. Bueno, luego tenemos también otras enfermedades como osteogénesis imperfecta, que produce mutaciones de genes que causa estructura anormal en el triple hélice de colágeno. Síndrome de Waardenburg, distrofia muscular, son algunos ejemplos en los cuales se muestra pues, que un solo gen puede producir diferentes manifestaciones.
Síndrome de Usher, sordera bilateral neurosensorial congénita, pérdida progresiva de visión debido a retinoblastomas. Todas estas enfermedades se generan por múltiples genes, es decir, varios genes se juntan y van generando una sola enfermedad. Esto se llama heterogeneidad genética. Acá vemos la osteogénesis tipo 1 en estos pacientes. Y en este caso la heterogeneidad genética, como el síndrome de Waardenburg, ¿no? Se caracterizan por estos ojos bellísimos, ¿no? También la parte de la distancia intercantal interna es un poco distante, fíjense, no es normal, ¿ok? Y varios genes producen, miren cómo se levanta esta persona con mucha dificultad. El síndrome de Usher por la sordera que implica este tipo de síndrome. Por ejemplo, algunos caracteres limitados por el sexo, ¿no? El síndrome de la feminización testicular. Aparentemente, la persona cromosómicamente es varón, ¿ok? Pero fenotípicamente no. Es una mujer. Solo era una abogada. Y esto ocurre porque algunos anticuerpos atacan las hormonas masculinas. Entonces, al destruirse las hormonas masculinas, se expresan más las hormonas femeninas y el fenotipo empieza a desarrollar pues un cuerpo femenino. Pero es varón, ¿ok? Entonces se conoce como síndrome de feminización testicular, que está ligado, es un tipo de herencia ligado al cromosoma X. Con la edad también algunos genes se manifiestan, otros que no. Algunos genes, por ejemplo, aparecen en el nacimiento, otros en la fase de desarrollo. El ADN mitocondrial es otro cantar. Ustedes recuerdan que en nuestras células tenemos la mitocondria, que tiene una función importante. Cuando una persona tiene una mitocondria que falla, ocurre una enfermedad mitocondrial. Entonces, en algún tipo de fertilización asistida, por ejemplo, se ha observado que algunas personas que tienen defectos en su cromosoma pueden, o sea, las mujeres sobre todo, pueden heredar esto a sus hijos. Para evitar esto, ¿qué se hace? Bueno, se hace la fertilización in vitro y se busca un donante de mitocondria. ¿Okay? En este caso, a la célula se le extrae la mitocondria afectada y se coloca una mitocondria de un tercer portador. Por lo tanto, este embrión va a crecer de manera normal. Eso es un tipo de terapia prenatal. ¿Okay? Y la persona al final tiene tres tipos de ADN. Uno que heredó de su padre, otro que heredó de su madre y otro de un tercero que le donó el ADN mitocondrial. Entonces, el ADN mitocondrial sí es importante porque cumple funciones están implicadas en el metabolismo de las funciones de nuestro cuerpo. Y así como el ADN genómico también tiene algunas características importantes. Aquí no se cumple el código genético universal porque algunos codones, por ejemplo este que vendría a ser un codón de determinación, en el ADN mitocondrial codifica un triptófano. Otros codones, que son codones de inicio, por ejemplo el ATG, que vendría a ser un codón de inicio en el ADN genómico, en el ADN mitocondrial vendrían a ser otros, el AUA y el AUU, que son codones de inicio. ¿Okay? Y evolutivamente hablando, en algún momento de la vida, probablemente nos hayamos infectado con una bacteria. Esta bacteria se implantó en nuestro organismo, vivió de manera simbionte por mucho tiempo hasta que se estableció finalmente. La única persona que puede heredar la mitocondria de una generación a otra son las mamás, ¿okay? Porque el óvulo tiene la mitocondria de la mamá. El espermatozoide cuando ingresa deja fuera la cola y ahí se quedaron las mitocondrias. Por lo tanto, solamente heredamos mitocondria de la madre. ¿Sí? A ver, una pregunta. ¿Vas a ir? Yo voy a ir mañana a la vida. ¿Nos encontramos ahí? ¿Vas a ir? Ve.
por lo menos en base a eso nos han dicho que eso ya no es el caso y que se ha descubierto que parte de la cola del espermatozoide se ingresa al óvulo. Entonces esa cosa que el ADN mitocondrial solo le damos a la madre está en disputa, ¿no? Por lo menos hoy en día. Bueno, tendríamos nosotros que demostrarlo. Cualquier tipo de hipótesis es bueno, pero sabemos que ya desde más de 2 décadas se vienen haciendo estudios de ADN mitocondrial para determinar la migración de las poblaciones, y se ha hecho con el ADN mitocondrial y se ha determinado que justamente es la madre quien hereda este ADN mitocondrial. Los estudios de ADN en ese sentido son infalibles, pero si se descubre que también ingresa ADN mitocondrial del papá, tendríamos 2 tipos de ADN mitocondrial, del papá y de la mamá. Y eso tendría que ser demostrado, se tendría que descubrir o determinar si hay ADN también del padre. ¿Okay? Al fin y al cabo es un ADN bastante conservado, que si tuviese alguna mutación, pues estas serían las enfermedades que causarían. Bueno, vemos acá el mapa genético del ADN mitocondrial, y ahora voy a hablar de algunos métodos moleculares del ADN, porque ustedes saben que para poder estudiar el ADN necesitamos aplicar algunas metodologías. Ustedes en sus seminarios, por ejemplo, hablan de algunos métodos como PCR, por ejemplo, que no es proteína C reactiva, sino que viene del inglés reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Polymerase chain reaction. Y para poder ver el ADN, utilizamos la electroforesis de ADN, que nos permite resolver el ADN y verlo como una banda. Tenemos el método de secuenciamiento genético. El método de secuenciamiento genético fue descubierto en 1958. Hasta la fecha se sigue utilizando para caracterizar genes. Pero actualmente las metodologías se han mejorado y ahora uno puede secuenciar fácilmente cualquier cosa. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado hablar del proyecto de genoma humano? El proyecto de genoma humano duró más o menos 20 años. ¿Okay? Porque 20 años se tardaron los científicos en caracterizar todo el genoma humano. Ahora se puede caracterizar el mismo genoma humano de un día para otro. Así de simple. Se ha vuelto bastante sencillo. Bueno, estas son algunas, digamos, características de los equipos que se usan para secuenciamiento. Estos son los que antes se utilizaban en la antigüedad. Ahora ya hay equipos más sofisticados. Hay algunas metodologías que nos permiten, por ejemplo, fraccionar el ADN para ver patrones de bandas. Esta es una metodología que se conoce como RFLP, utilizado, por ejemplo, para saber la paternidad. Por ejemplo, alguien quiere saber si realmente metió la pata o no, recurre a un método de paternidad. ¿Okay? Entonces, nos basamos en el polimorfismo, o sea, la variabilidad genética del ADN, para saber si el patrón que genera el papá y el patrón que genera la mamá se complementa con el patrón que genera el hijo. Y eso gracias a los diferentes nucleótidos que componen el ADN. Y el RFLP en un principio fue utilizado para ese tipo de propósitos, o sea, cortar el ADN en varios pedacitos y determinar los patrones polimórficos para saber quién era el papá, quién era la mamá, o para saber si un organismo era genéticamente diferente a otro. Acá vemos, por ejemplo, un ADN que ha sido cortado en varios pedacitos por unas tijeras moleculares que se llaman enzimas de restricción, utilizados mucho en metodologías que se conocen en biología molecular. Estos son algunos métodos antiguos que se utilizan para poder determinar una enfermedad cualquiera. Por ejemplo, tenemos aquí 2 pacientes y vamos a determinar si tienen la enfermedad. Si tuviese una enfermedad, por ejemplo, le lanzamos una molécula que puede identificar la mutación, se une a esa región, da una señal, y si da una señal, al final decimos que este paciente tiene una mutación que le puede conferir un problema más adelante. Por ejemplo, la técnica del FISH
que es una técnica de hibridación in situ con fluorescencia, nos permite saber, por ejemplo, si hay una mutación pequeña que no podemos ver por cariotipo. Por cariotipo vemos cromosomas, pero si hay una mutación pequeña que no se puede ver a simple vista, utilizamos la técnica de FISH para poder ver esa mutación. Por ejemplo, el Perú, si alguno no lo sabe, ¿no? Yo pertenezco a una institución de investigación en genética molecular y estamos haciendo el proyecto del genoma del poblador peruano. Entonces, ¿para qué queremos hacer esto? Porque queremos saber si realmente estamos protegidos o no contra las enfermedades. En nuestro país tenemos de India y de Mandinga. Y ustedes saben que la mezcla entre razas ha permitido que la persona tenga mayor repertorio genético para defenderse frente a enfermedades. Y estas metodologías nos permiten saber si en la población andina, mestiza o selvática hay algunos alelos que nos podrían proteger contra enfermedades o no. La técnica del PCR, que se conoce como Polymerase Chain Reaction, es una técnica utilizada para sintetizar genes in vitro. Fue inventado por este señor hace muchos años, en 1986. Ustedes ni siquiera habían nacido, creo. Después que él ganó el premio Nobel por inventar esta metodología, se dedicó a la pesca y ya dejó de ser un científico. Luego hay otras metodologías como la ingeniería genética, por ejemplo, que nos permite clonar genes. Una de estas metodologías, por ejemplo, utilizan estos vectores plasmídicos, bacterias como la Escherichia coli y las enzimas de restricción. Por ejemplo, los pacientes con insulina antes necesitaban tomar insulina de chancho, ¿ya? Al chancho se le sacaba la insulina, se le purificaba y eso se le daba. Pero como el chancho tiene una insulina distinta a la del hombre, no se podía o no podía un tratamiento eficaz. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se buscó el gen que codifica la insulina. Ese gen se amplificó por reacción en cadena de la polimerasa, o sea, se sintetizó in vitro ese gen y luego se clonó en un ADN circular que está presente en las bacterias, como si fuera un procedimiento de cortar y pegar. Pegaron el gen que está aquí, el gen de la insulina, lo pegaron acá, y esto sirvió para tener un plásmido que contenga el gen. Para eso se utilizan, por ejemplo, gomas moleculares, como las ligasas. Y luego, ese gen se inserta en una bacteria. La bacteria es como un promiscuo, ¿no? Acepta todo lo que le metas. Entonces, introducimos ahí un plásmido que contenía el gen de interés. ¿Cuál era ese gen de interés? El gen que codificaba la insulina. Entonces, cuando a la bacteria se le introdujo ese plásmido y se le empezó a cultivar, la bacteria producía sus proteínas, pero también producía la proteína insulina. Luego se lisaba la bacteria, se purificaba esa insulina y esa insulina que producía la bacteria era insulina humana. Eso se llama clonación molecular. Ahora, actualmente hay muchos fármacos que conocemos, vacunas, fármacos, etcétera, etcétera, se producen bajo esta metodología que se llama ingeniería genética, ¿okay? Que lo hacen los biólogos moleculares. Entonces tenemos finalmente esta bacteria que genera pues vacunas, antígenos para diagnóstico y finalmente fármacos o antisueros, ¿okay? Entonces todo eso nos lleva la tecnología del ADN recombinante. Pero necesitamos también una cartografía de una enfermedad hereditaria con el fin de poder determinar las características clínicas de un paciente, saber su historia clínica, armar un pedigrí
para saber si este gen puede pasar de una generación a otra, armar un mapeo, hacer un mapeo genético, caracterizar el gen y finalmente tratarlo. Gracias a estas metodologías de biología molecular, podemos nosotros identificar dónde está específicamente el alelo. Por ejemplo, del X frágil. No se puede ver de manera eficaz en un cariotipo. Necesitamos hacer un FISH o una metodología similar para poder visualizarla e interpretarla. Tenemos el genoma humano, como ya les mencioné, que fue caracterizado desde el 83 hasta el 2006, pero ahora ya se puede hacer ese mismo procedimiento de un día para otro, así que no hay ningún problema al respecto. Y vemos acá el mapa genético del cromosoma. Existen las técnicas de bandeo que nos permiten saber cuánto se expresa un gen, cuándo no se expresa, y así ha caracterizado todas estas bandas que aparecen en un cromosoma, y se sabe qué gen produce y qué produce también. ¿Cómo se aplican estas metodologías en la medicina? Sabiendo que muchas de estos organismos producen toxinas o producen metabolitos, se pueden utilizar para generar fármacos y vacunas que nos permitan atender ciertas enfermedades. En nuestro país no solamente se caracteriza por su diversidad ecológica, sino también se caracteriza por su diversidad de enfermedades. Tenemos muchas enfermedades aquí. Y por eso que los gringos siempre están fijándose en nosotros, porque les gusta venir acá a hacer sus investigaciones. Pero ahora la Universidad de San Martín está haciendo investigaciones en seres humanos, está determinando cuáles son los genes implicados en tal o cual enfermedad, y eso lo van a ver más adelante cuando pasen a tercero, cuando a ustedes se les pide hacer un proyecto de investigación. Entonces, sobre genética casi nadie hace, ¿ok? Casi nadie hace. Tenemos acá un biólogo bastante reconocido que es el doctor Fujita, que está haciendo muchos trabajos interesantes en biología molecular. Bueno, hace poco la Universidad de la Selva, acá en el Perú, hizo la clonación de un becerrito. Clonó un becerro. Y es la primera clonación que se hizo acá en el Perú. Pero ya hace tiempo se había clonado la oveja Dolly. El problema de clonar un animal es que al final su tiempo de vida se acorta. Porque desafortunadamente es un ADN viejo. El ADN de la madre se clona, se produce un nuevo ser que es exactamente igual, pero este ADN ha pasado por un proceso de telomerización y eso hace que su ADN sea viejo. Por lo tanto, los clones no van a vivir mucho tiempo. Entonces, ¿conviene o no hacer clonación con seres humanos? ¿Conviene o no? Podría convenir si es que queremos, por ejemplo, trasplantes, pero cada uno tendría su clon. Yo podría pedir que hagan un clon mío y que lo tengan ahí criopreservado. En caso tenga una enfermedad, que lo saquen y le saquen el corazón y luego lo vuelvan a meter. ¿Pero eso sería ético? Por supuesto que no. Tenemos algunas plantas y animales que producen fármacos, se llaman animales transgénicos. Por ejemplo, se conoce de un cerdo que puede producir factor 8 humano, una vaca que puede producir lactoferrina, un conejo que puede producir interleuquina, y todo esto se hace por ingeniería genética. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos producir un gen que promueva el crecimiento humano, podríamos utilizar, por ejemplo, un factor de crecimiento, insertarlo en un animal y producirlo en grandes cantidades. De esta manera se podrían atender muchas enfermedades gracias a la transgenia. Tenemos vacunas también. Y lo más importante de las vacunas es que han evolucionado. ¿Ustedes saben cómo se hacen las vacunas? En la antigüedad,
las vacunas se hacen con base a los antígenos que produce un microorganismo. Ese antígeno se inocula en la persona en bajas dosis y la persona produce ¿qué? Anticuerpos. También existen virus atenuados que se introducen en la persona y esta persona produce anticuerpos contra esos virus atenuados. Esas son vacunas clásicas. Pero ahora las vacunas han evolucionado y ahora son de otra manera. Les voy a mostrar un esquema ahora con respecto a las vacunas de nueva generación. Las vacunas de nueva generación se caracterizan porque no utilizan organismos atenuados, sino una parte de ellos para producir una cura. Y muchas de estas vacunas también se utilizan en otros campos de la ciencia, como por ejemplo la agricultura. Finalmente, para terminar, la terapia génica. Como su nombre lo indica, la terapia génica consiste en reparar genes enfermos. ¿Okay? ¿Cuándo un gen es enfermo? Cuando tiene una o varias mutaciones. ¿De cuántos tipos son las mutaciones? Por cambios, ¿no? Transición, transversión, por deleción, por inserción. ¿Ves que ya se olvidaron? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo puede ocurrir una terapia génica utilizando métodos de biología molecular. Acá les muestro un esquema. Acá, por ejemplo, tenemos el ADN. Y el ADN tiene dentro de su estructura algunas mutaciones. Por ejemplo, acá vemos una célula. Dentro de la célula está el núcleo y en el núcleo está el ADN. Si en el ADN hubiese una mutación, podríamos nosotros reparar esa mutación utilizando una metodología. ¿Qué necesitamos para poder reparar esa mutación? Para eso se han diseñado unas estructuras que se conocen como virus de laboratorio. Los virus de laboratorio van a contener dentro de su estructura su ADN, pero también va a ser reemplazado por el ADN terapéutico o el gen terapéutico. Entonces este virus se inyecta sobre la persona y va a viajar a través de las venas y va a buscar el gen defectuoso, lo va a insertar y va a corregir la enfermedad. ¿Ok? Luego esto se produce in vitro para luego ser trasplantado al paciente y pueda reparar el gen que está, en este caso el gen que está mutado. ¿Ok? Ese es un tipo de terapia génica basada en virus. Pero también hay otra metodología nueva que ha aparecido en estos últimos 5 años. Se llama la metodología de reparación por el CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas9, que ha sido desarrollado en los últimos tiempos para corregir genes mutados. Y es justamente el video por el cual empezamos la clase. ¿Ok? Entonces, en este video creo que nos quedamos por acá. Cuando dice primer plano superficial es que aquí encimita, ¿no? Si no, no podemos saber más adentro. Known as a nuclease, a type of enzyme that can cut cells from La metodología developed that promises to dramatically se improve basó our ability to edit the en DNA las of características que tienen algunas bacterias para poder enfrentar a los virus. ¿Okay? The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses.
When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. Cuando una bacteria es infectada por un virus, las bacterias generalmente producen una enzima que va a cortar este ADN viral para poder destruirlo. Los científicos están actualmente utilizando este sistema para poder reparar mutaciones espontáneas que generan enfermedades. Entonces, actualmente el sistema de edición que se utiliza, que se conoce como CRISPR-Cas9, está ayudando mucho en la terapia génica para corregir errores que llevan, por ejemplo, a cáncer, a mutaciones o enfermedades monogénicas, incluso a infecciones virales, y todo esto gracias a la interacción que existió alguna vez entre un virus y una bacteria. Entonces, todos aquellos que les interese esta presentación lo pueden copiar ahora si es que desean, o si no, puedo enviárselos al menos a mis alumnos del seminario y ellos podrían luego compartir con todos los demás. Pero esto básicamente sería ya la última parte de la charla de esta noche. No sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Ok? Cualquier consulta, por favor, no duden en preguntarme. Acá voy a poner mi correo para que escriban si tienen alguna duda. ¿Ok? Finito.